Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 1. Así que finalmente he muerto, ¿eh? Fue lo primero que me vino a la mente cuando me encontré con esta oscuridad infinita, que se extendía sin fin. No podía ver, sentir ni percibir nada a mi alrededor. Era como si estuviera dentro de un sueño, pero lo suficientemente consciente como para notar la diferencia. La razón de mi muerte era incierta, pero sabía que moriría unos minutos antes de mi muerte. Quiero decir que, a pesar de que un humano reciba un disparo, su mente permanece activa durante algún tiempo y, por lo tanto, encontré la oportunidad de ver mi vida pasar ante mis ojos a través de mi visión cada vez más oscura. Bueno, no fui capaz de recordar mi vida en mi último momento, así que lo haría ahora. En mi última vida, fui un niño adoptado que no se llevaba muy bien con sus padres, a pesar de que lo sacaron del orfanato cuando era muy pequeño. Pensaban que era lindo, pero cuando tiré a su molesto gato a un camión de basura, supongo que se dieron cuenta de mi verdadera naturaleza. No me acosaban ni me odiaban, pero vivir con dos hermanos que constantemente intentaban sacarme de quicio definitivamente haría que cualquiera se fuera de una familia así. Por desgracia, cuando decidí irme de vacaciones con mis amigos después de graduarme al instituto a un lugar turístico lejano situado en la frontera entre dos países asiáticos, me vi envuelto en un tiroteo junto con mis amigos. No sé por qué ni cómo sucedió todo eso, pero de repente oímos disparos y al momento siguiente estábamos huyendo. Bueno, nada podía vencer a un AK, así que nosotros, o quizás solo yo, acabamos muriendo. Bueno, no es que tuviera nada importante que hacer. Estaba esperando algunas cosas, como el regreso de Top G, pero eso fue todo. Ahora estaba muerto y esperaba cualquier pista que pudiera llevarme al más allá o tal vez conocer a alguien, quizás conozcas a alguien como yo. Sorprendido, comencé a mirar a mi alrededor como un tonto, aunque sabía que no había nadie allí y que un ser omnipotente estaba hablando en ese momento. Quiero decir que esa voz reverberante y sin género podía ser cualquier cosa menos humana y, como quería seguir con la actuación, fingí ser tonto por el momento. ¿Quién? Pregunté, completamente aterrado, como si estuviera muerto de miedo por encontrarme en esa situación. Pero, no conseguirás ningún deseo extra actuando así. No me divierte ver a criaturas abrumadas, pero las geniales realmente me intrigan. Como alguien como tú, niño. Bueno, era un plan de mierda, pero la fanficción que seguía en ese entonces hacía lo mismo para hacer reír a los dioses y alegrarles el ánimo hasta el punto de que conseguían el Rinnegan en el ojo derecho y el Sharingan en el izquierdo. Por desgracia, cuando me enfrenté a un Rob, llegué a la conclusión de que no tenía ningún plan para esta situación. Quiero decir, en el pasado era una persona calculadora, pero planear la vida después de la muerte... No, eso es demasiado. Deberíamos ponernos en marcha, hijo mío. Me sorprendió lo generosa que sonaba esta voz, pero, sin saber qué elegir, solo asentí y esperé pacientemente. Poco después, el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse, o, mejor dicho, comenzó a acelerarse cada vez más, hasta el punto en que me perdí allí por un segundo, pensando que todo lo que me rodeaba no era más que una ilusión. Era como si viajara más rápido que la luz y aún así no pudiera sentir nada. Era una sensación nauseabunda, pero no podía sentir mi estómago para vaciarlo, así que me contuve y, aunque vi que el paisaje frente a mí se aclaraba, no hablé durante un largo minuto. Joder, ser siempre inteligente y actuar con indiferencia y todo eso no podía durar mucho, morir es una mierda. La sensación de muerte y este cambio repentino de ubicación me abrumaron hasta el punto de que me vi obligado a arrodillarme en el suelo blanco. Tranquilo, chico. Al fin y al cabo, la muerte no es algo que se experimente todos los días. Aunque estaba bien oculto, pude percibir un poco de burla en la voz que provenía esta vez de una figura definida que se encontraba a unos metros de mí. Los vi, pero como estaba demasiado alterado, no intenté fijarme en ellos. Me tomé mi tiempo, me recompuse y finalmente me puse de pie. Por cierto, estaba completamente blanco de la cabeza a los pies, sin ninguna característica definida. Era como un maniquí, pero no me daba más miedo que el episodio anterior. Sosteniéndome, miré a la persona, o cosa, era prácticamente una conjunción de partículas de luz y una túnica dorada que mantenía esas partículas en su sitio. Tenía el rostro de una mujer con los ojos cerrados y una gran sonrisa, así que por ahora la consideraría ella. En serio, hay tantas falsificaciones de Rimuru hoy en día.
Esta no soy yo, hija mía, pero no nos detengamos en eso, ya que el tiempo es algo que ninguna de las dos podemos permitirnos perder. Cierto, así que asentí con la cabeza y avancé, y me quedé en silencio esperando a que el hombre dijera algo para iniciar la conversación. Bueno, realmente no tengo ni idea de lo que pasará a partir de ahora, ya que sé que todas esas fanfictions e historias y sé que son pura mierda. Vas a ir a un mundo ficticio de tu elección, cariño. Así que, por favor, elígelo sabiamente. Solo leveling para mí, por favor. Bueno, retiro lo que dije. Y la razón por la que mi respuesta fue instantánea fue porque, en realidad, había preparado un plan para una situación como esta. Era muy improbable que algún día me enfrentara a estas circunstancias, pero ya que estaba aquí, ¿por qué no probar suerte y entrar en el mundo en el que siempre había querido aventurarme? ¿Alguna razón para elegir ese lugar, mi querido hijo? Estoy enamorado de un personaje de ese mundo y sin duda correría el riesgo de tenerla si tuviera la oportunidad. Soy un tipo directo, fiel a mis deseos. No sueño con conquistar el mundo ni con tener un harén de múltiples mujeres. Seguro que también hay bellezas en otros mundos y, sinceramente, si hubiera muerto y me hubieran preguntado por mi mundo de fantasía hace un año, habría elegido Quintessential Quintuplers. Pero ahora, después de leer el manual y la novela y ver a esa chica en particular, me da igual cualquier otro mundo. Puede que haya gente que me maldiga por mi decisión, pero soy yo quien ha muerto, no ellos. La honestidad es lo que más valoro. Ahora que vas a ir a un mundo sobrenatural, ¿crees que también necesitarás poderes? Mis ojos brillaron, bueno, eso creí, ya que no los tenía, pero el tema de las habilidades era lo que realmente me interesaba. Por supuesto, también lo había pensado en mi vida anterior, así que estaba bien preparado, pero antes de eso, necesitaba preguntarle algunas cosas al espectáculo de luces. ¿Puedo atreverme a preguntar algo? Puedes, hijo mío. Suspirando, miré a la diosa y le pregunté lo que más me preocupaba. ¿Obtendré los superpoderes que desee? Siempre que no deterioren tu futuro cuerpo físico y no te hagan comparable a mí, te concederé 3 habilidades de tu elección. Eso aclara las cosas, pero cuanto más dulce parece la fruta, más veneno mortal puede contener. Sé que no tenía otra opción que seguir lo que dijera la diosa en ese momento, pero necesitaba saber algo para prepararme para el futuro. Respirando profundamente, me concentré en la diosa antes de soltar sin querer unas palabras en un tono bastante severo. ¿Hay algo que quieras a cambio de este renacimiento? Sabía que no había nada gratis y que, con grandes poderes, estos seres omnipotentes siempre delegaban una gran responsabilidad. No es que fuera a dar marcha atrás, ya que no tenía ni la opción ni la intención de hacerlo. Pero saber de que podría tener que rendir cuentas era realmente un paso necesario que necesitaba conocer. Al oír mis palabras, la diosa pareció quedarse pensativa y no respondió al instante como antes, lo que me preocupó un poco. Pero cuando habló, mis preocupaciones no fueron en vano. Sí, hay algo que tienes que hacer a cambio. Capítulo 2. No pongas esa cara, niño, ya que lo que te voy a pedir probablemente coincidirá con tus planes de futuro. Sin embargo, no es este el momento de contártelo. Para ser sincero, tenía un mal presentimiento sobre esta tarea celestial y demás que la diosa delegaría en mis hombros en el futuro. Pero no tenía más remedio que asentir con la cabeza. Si todo sigue bien como yo quiero en el nuevo mundo y si le cojo el truco al control que ejerzo sobre él, entonces no habría ningún problema con la misión. Pero aún así, es la incertidumbre lo que me da escalofríos. En medio de mi monólogo, la diosa sacó de repente una partícula de luz de su cuerpo y la dejó volar al aire libre antes de que la iluminación se intensificara. No tuve que cerrar los ojos, ya que no tenía ninguno, y vi cómo la pequeña esfera de luz se transformaba en otra cosa. Tardó menos de 1 minuto, o eso creí, antes de que una mujer de carne y hueso apareciera ante mi vista junto a la diosa. Esta mujer era más parecida a un humano, tenía los ojos abiertos y miraba en mi dirección. Era increíblemente hermosa, pero eso no era lo que me importaba en ese momento, ya que las palabras que salieron de la nueva aparición eran algo en lo que quería centrar mi atención. Te guiaré y te advertiré sobre tus elecciones, y también te informaré del tiempo necesario para el entrenamiento para adaptar tus nuevas habilidades. Arqueé mis imaginarias cejas, ya que no esperaba recibir entrenamiento para mis habilidades, lo cual era un punto a favor, para ser sincero. Las habilidades que tenía en mente eran extremadamente difíciles y retorcidas, hasta el punto de que no estaba del todo seguro de su alcance total. Que algún profesional me enseñara esas habilidades sin duda sería beneficioso para este nuevo mundo en el que me iba a ver inmerso.
Respiré hondo y, tras reflexionar por última vez, expresé el primer deseo que quería para empezar. Los 6 ojos de Gojo Satoru. Alcé la voz y expresé la primera habilidad ocular poco común que me había interesado y sorprendido desde que la descubrí. Por favor, consulte la siguiente tabla. Me quedé perplejo ante lo que dijo la mujer, pero pronto la confusión se convirtió en sorpresa cuando vi una pantalla digital dorada aparecer frente a mi cara. Habilidad. 6 ojos usuario original. Gojo Satoru período de entrenamiento. 5 años restricciones. 1. Ilimitado 2. Teletransportación 3. Fisicalidad extrema. Leí el contenido 2 veces con atención antes de mirar a la mujer de aspecto humano y preguntarle con tono incierto. ¿Estas restricciones son algo que no podré utilizar con 6 ojos? Para ser sincero, ilimitado fue una de las razones por las que elegí esta habilidad, pero no la principal. Sin duda, ilimitado era una gran ventaja para tener el infinito al alcance de la mano. Pero, como pensaba, no iba a conseguir todo lo que deseaba así como así. Correcto, ya que esas restricciones solo se permiten a aquellos que poseen los rasgos de la familia Gojo. Sin embargo, los otros poderes asociados con la habilidad siguen estando disponibles. Desplácese por la tabla para consultar dicho contenido. Hice lo que me dijo la mujer y, con un simple movimiento del dedo de abajo hacia arriba, se me mostraron las ventajas de la habilidad. Habilidades. 1. Mejora extrema de la percepción 2. Expansión del dominio. Vacío ilimitado 3. Lapso. Azul 4. Inversión. Rojo 5. Hueco. Morado potencial. Destello negro. Bueno, era extraño que pudiera usar la técnica maldita que requería ilimitado, pero no se me proporcionara tal cosa. Quiero decir, la mayoría de las habilidades de Gojo se alinean con el hecho de que él poseía tanto ilimitado como los 6 ojos, que eran muy raros, pero a mí se me permitía usar esas habilidades sin los requisitos necesarios. No estaba seguro de cómo me entrenarían, pero hasta que consiga el dominio y los 3 ataques de colores, estoy bien. Tener la posibilidad de aprender el destello negro era una ventaja, así que estaba bastante satisfecho con mi primer deseo. Pero aún así, 5 años, No sé qué ni dónde me entrenarían, pero estaba bastante emocionado con todo esto. El siguiente sería el regreso de Tatsuya Shiba. Tan pronto como pronuncié esas palabras, se abrió otra vez una mesa, pero esta vez estaba preparado. Habilidad. Regeneración usuario original. Tatsuya Yotsuba período de entrenamiento. 3 años restricción. Ninguna habilidades. Regeneración y sustitución completa de la cosa objetivo a su estado anterior con una limitación de 24 horas. La razón por la que elegí estas habilidades es porque me hacen prácticamente inmortal y me permiten convertirme en quien quiera. Restaura el estado de cualquier persona o cosa a su estado anterior dentro del límite de un día. Por ejemplo, si alguien muriera hace 6 horas, yo restauraría su cuerpo al estado en el que se encontraba hace 7 horas, completamente sano y salvo. Y esto se aplica tanto a mí mismo como a los objetos inanimados. Había una trampa, pero supongo que 3 años de entrenamiento me ayudarían a prepararme mejor. No lo sé, para ser sincero, solo elegí lo que había planeado fugazmente en el pasado y seguía estando de acuerdo con mis decisiones. Confirmado. Ahora con el último deseo. Como dijo la diosa, caí en una ligera contemplación. Hasta ahora, solo había seleccionado habilidades que encajaban con mi carácter y no algo que pudiera usar de forma ilimitada. También tenía que depender de mi destreza física, ya que no quería depender de mi aspecto mágico todo el tiempo. Me quedo con los genes Saiyan de Gohan. Rechazado. Demasiada presión sobre el cuerpo desmoronaría la esencia y crearía un desequilibrio. Cualquier cosa que convierta al usuario en un dios está prohibida debido a las 2 habilidades anteriores que has elegido. Parpadee y parpadee. Espera, ¿me han rechazado? Teniendo en cuenta que los 2 deseos iniciales eran bastante retorcidos y requerían que utilizara mi cerebro al máximo, pensé que tal vez también haría mucho por mi cuerpo y obtendría una capacidad de crecimiento ilimitada. Pero, por desgracia, esta señora no era generosa y le asustaban los rasgos saiyanos, que crecen cuanto más se les golpea y lloran de agonía. Para ser sincero, solo con tener los genes saiyanos habría conquistado el mundo al que me dirigía. Pero bueno. Así que no puedo hacer que mi crecimiento sea ilimitado, ¿eh? Es una verdadera lástima, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Tenía que pensar en alguna habilidad de lucha de nivel mortal para superar esto y comenzar el entrenamiento. Mientras pensaba en ello, de repente, la diosa que estaba de pie sin hacer nada en un rincón habló y me dio una buena sugerencia.
Hay muy pocas habilidades que puedas aprovechar al máximo, dados los atributos que mi hijo ha seleccionado hasta ahora. Y de entre esas opciones, te sugiero esto. Mientras escuchaba sus palabras, otra pestaña apareció y fijé mi mirada en ella. Nombre. Artista marcial completo usuario OK. Kurogane Iki período de entrenamiento. 3 años restricción. Aquellas habilidades que están siendo robadas habilidades. 1. Doble poder físico 2. Utilización eficiente 3. Fuerza inmensa 4. Velocidad inmensa 5. Resistencia inmensa 6. Ukemi 7. Pasos sin huellas 8. 7 artes secretas de la espada 9. Control absoluto del arma 10. Robo de espadas vale, esa era una habilidad increíble que yo desconocía. He visto la primera temporada, pero solo eso. No sabía que Iki tuviera tanto potencial. Estudié la descripción de algunas de las habilidades y me sorprendió. Especialmente las artes secretas y los pasos sin huellas. Y como la diosa me había ofrecido esta habilidad, estaba seguro de que debía tener algún significado. O tal vez estaba pensando demasiado. Acepto. Ahora empecemos ya con el entrenamiento. Capítulo 3. Durante los siguientes 10 años, combinaría todos los requisitos de habilidad y aprovecharía ese tiempo para controlar bien mis poderes y dominarlos por completo, de modo que no tuviera que luchar conmigo mismo en el nuevo mundo. Al principio, me pregunté si había elegido la habilidad correcta, ya que había muchos otros héroes y animes que surgían aquí y allá en mi mente cuando me llevaron al campo de entrenamiento. Pero pronto descarté esos pensamientos, ya que no era el tipo de persona que se arrepiente de lo que ya ha hecho. Era mejor lamentarme que pensar en el qué pasaría si. Pasar a lo que pasara, de alguna manera tenía la confianza de que lo superaría. Quizás era porque estaba bajo el cuidado directo de la diosa o algo así, pero esta sensación era nueva y no me desagradaba. Esta sensación de que todo lo que sucedería a partir de ahora sería genial me ayudó mucho. Y así comenzó mi entrenamiento. Me proporcionaron maestros diferentes para cada habilidad y muchos compañeros de entrenamiento, además de equipo para entrenar mis aptitudes. La cúpula a la que me trasladaron tenía todo lo que necesitaba. Estaba aprendiendo sobre los 6 ojos y adaptándome a los cambios que traían consigo de forma lenta pero segura. Dentro de la cúpula, los 6 ojos eran portátiles. Es decir, podía invocar a los 6 ojos cuando quisiera y dispersarlos para recuperar la vista normal con solo una orden. Era un lugar misterioso bajo el dominio de un dios, así que, por supuesto, esto no era algo que debiera sorprenderme. Estuve bastante perdido durante los primeros 6 meses, ya que solo lloraba de agonía y deseaba la muerte más que nada cada vez que mi cuerpo se veía alterado por las nuevas habilidades. Intentaba adaptarme y, bajo la estricta supervisión de mi sensei, no tenía otra opción que aguantar y seguir adelante. Me entrenaron para correr decenas de kilómetros, para desarrollar mi resistencia y levantar 100 kilos desde el principio para desarrollar mi fuerza. Me dejaban en medio de ventiscas para regresar al dormitorio y, a veces, un calor abrasador me perseguía cuando me enviaban a algún lugar específico. Mi cuerpo estaba cambiando sin duda, y no era un cambio natural que cualquier humano pudiera experimentar. Poco a poco me estaba adaptando a una nueva energía o algo así que me ayudaba a sobrevivir y me proporcionaba los atributos necesarios para completar mis tareas. Me dijeron que le pusiera un nombre a la energía, así que seguí la norma y empecé a llamarla maná. No me molesté en pensar en algo sofisticado, ya que, al fin y al cabo, iba a un mundo donde consideraban la energía mágica como maná, así que podría integrarme. Pero lo que yo poseía no era maná. La cuestión es que tenía 3 habilidades diferentes que requerían un tipo de energía diferente. 6 ojos necesitaban energía maldita y las otras 2 requerían esencia mágica avanzada. Así que la diosa me proporcionó una solución mutua y me dio la energía mágica que funcionaba a la perfección para todas mis habilidades. Los 6 ojos eran extremadamente difíciles de acostumbrarse debido a su percepción agudizada y también al uso de magia ofensiva. En el anime, Gojo Satoru tenía su ilimitado y los genes de su clan para respaldarlo, además del entrenamiento al que debió someterse desde una edad temprana. Y aquí estaba yo, pasando por un curso intensivo. Junto con los 6 ojos, también recibí el entrenamiento perfecto en artes de la espada. Me dijeron que las otras 2 habilidades se enseñarían por separado, pero que mis artes marciales y técnicas con la espada continuarían hasta el final de mi viaje en este lugar. Para ser sincero, fue un infierno, algo que nunca hubiera imaginado. Perdí la cuenta de cuántas veces quise volver a mi vida anterior o simplemente perderme en un vacío sin fin.
Era demasiado y muchas veces me derrumbaba, pero cada vez que me encontraba en negación, un cálido abrazo me sostenía hasta que me calmaba. Nunca había nadie a mi alrededor en esos momentos, pero creyendo que podría ser la diosa, de alguna manera me calmaba. Era muy necesario para ayudarme a seguir adelante y no perder la esperanza. Al cabo de 5 años, ya había dominado 7 artes secretas de la espada y había adquirido el conocimiento de los 6 ojos hasta el punto de poder utilizarlo al máximo. Ya no me hacía daño al usarlo y podía vivir sin deshacerme de él, incluso dentro de la cúpula. Con el tiempo, lo consideré parte de mí mismo y me acostumbré a él como si fuera mis ojos originales. Luego llegó la sesión con Regrowth, en la que tuve que aprender algunas cosas complejas sobre Helios y demás. Leer la secuencia de ataques y la restauración de los daños. Copiar información y restaurarla al yo pasado era básicamente lo que tenía que aprender a través de un medio. Elegí una simple ramita para canalizar la energía mágica y comencé a aprender sobre Helios. La información viva que todo tiene y que puede ser alterada con la habilidad que poseo. Solo necesito conocer la información básica leyendo el catálogo y restaurándola copiando los datos en mi mente. Era difícil de entender, pero cuando empecé a familiarizarme con Helios, de alguna manera se volvió manejable. Aunque me llevó un año solo entender qué era Helios y cómo cambia el fenómeno físico. Dicho y hecho, al final del 10º año, ya estaba preparado con todas mis habilidades, junto con el entrenamiento externo en artes marciales y armas. Ahora era como un ejército, o tal vez más, capaz de aniquilar a todas las fuerzas importantes de la Tierra. No era una exageración, ya que podía sentir la energía fluyendo por mis nervios, dándome una percepción diferente a la que tenía en el pasado. Y ahora, me voy a emprender un nuevo viaje. ¿Te ves diferente, hijo mío? Has aprendido mucho en tan poco tiempo que incluso tus maestros te elogiaron ante mí. Al escuchar las palabras, el hombre blanco, MC, que era el único presente junto con el grupo de luces que había hablado anteriormente, permaneció en silencio y se limitó a sonreír con satisfacción. Recibir elogios de una diosa literal no era algo que se pudiera experimentar todos los días. Ahora, antes de que te vayas, ¿qué hay de tu apariencia, hijo? La otra parte no le dio mucha importancia y respondió con indiferencia. Haruka Nanase, de Free. El cuerpo blanco tipo maniquí no parecía preocuparse mucho por su apariencia, pero la diosa que leía la mente del joven se reía por dentro. Muy bien, ya que ahora no necesitas nada de nosotros, vete, hijo mío. Una luz blanca cegó el espacio cuando el hombre comenzó a iluminarse y amplificarse con cada segundo que pasaba, hasta que envolvió todo el lugar y, cuando se apagó, no quedaba nadie más que la diosa en el espacio. Aunque nadie hubiera podido percibirlo, había una ligera emoción de tristeza contorneando su rostro mientras sus palabras se desvanecían sin que nadie las oyera. Espero que finalmente encuentres tu felicidad, hija mía. Capítulo 4 Aru. ¿Me estás escuchando? Cuando mi visión se liberó, lo que me recibió fue un hermoso rostro asiático que había visto antes, pero el hecho de que no fuera en la realidad sino en forma digital me indicó que efectivamente había renacido y había llegado a este mundo. Era una sensación extraña descender finalmente a este mundo, pero de alguna manera no sentía pánico. Quizás fuera por el entrenamiento que me habían proporcionado, pero también me ayudó a pensar y juzgar mi entorno. Pelo corto y negro y un lunar debajo del ojo izquierdo, sí, era An Song-ji, uno de los personajes secundarios del manhwa y también la mejor amiga de ella. Había muy pocos estudiantes alrededor, lo que indicaba que debía ser la hora del almuerzo o algo así, ya que no había ningún profesor por allí. Me llevó tiempo, pero gracias a mis 6 ojos, pude pensar en un minuto lo que normalmente me habría llevado más tiempo. En primer lugar, tenía recuerdos de este cuerpo y eran bastante aceptables y se ajustaban a lo mejor que podía haber pedido. No tenía padres y era un estudiante transferido en el 2º año de secundaria. Era originario de Japón, pero había vivido en Seúl desde el principio y ahora vivía solo y asistía a la escuela a tiempo completo sin que nada importante sucediera en mi vida. No era un tipo antisocial, la prueba era esta chica que estaba hablando conmigo y, gracias a mis buenas calificaciones, era bastante conocido en la escuela. Veamos. Al volver la mirada, volví a ver a la chica y, sinceramente, me pareció linda. Había leído ficción en mi vida pasada, pero al ver a Song-ji en persona, me di cuenta de que el manhwa no le hacía justicia. Pero bueno, teniendo en cuenta que solo este rango no puedo culparlos, ¿verdad? Recordando lo que estábamos hablando en ese momento, respondí en un tono neutro, sin saber muy bien cómo debía sonar.
Lo soy, pero estoy confundido, ¿por qué estás tan obsesionada con llevarme allí también? Sabes que no hago ningún trabajo de cazador, ¿verdad? Me resultaba extraño hablar en coreano, ya que nunca me lo habían enseñado en mi vida pasada ni durante mi entrenamiento, pero seguir mis instintos lo hacía tan natural que creía que siempre había sido coreano nativo. En este mundo, desperté igual que Son Ji, pero nunca me evaluaron, ya que no tenía experiencia previa como cazador según el conocimiento del mundo y, en realidad, este cuerpo nunca ha matado nada en el pasado. No tengo ni idea de por qué mi yo pasado nunca se interesó por el trabajo de cazador, a pesar de que ahora tenía una gran cantidad de maná, pero no es que fuera a mantener esta racha de no matar. ¿Por qué estoy obsesionado, dices? Porque pagan 3 millones por nada, solo por esperar fuera de una puerta cualquiera. No puedo invitar a nadie que no haya despertado y tú eres mi buena amiga, por eso te lo propuse. Aunque intentó ocultarlo girando la cara, el pequeño bulto en su mejilla no pasó desapercibido mientras Son Ji se quejaba. Básicamente, me estaba insistiendo para que fuera a un lugar donde el hijo de un rico hombre de negocios ofrecía dinero para hacer un picnic fuera de la puerta de una mazmorra y nada más. Bueno, eso explica que la trama se encontrara en la fase de desarrollo del protagonista, Sung Jin-woo. Y Yoo no debía de ser el patrocinador de estos viajes y el administrador de los fondos destinados a los responsables de ocio que se encargaban de cumplir la cláusula del requisito mínimo para aventurarse en una mazmorra. Eso significa que Jin-woo debía de estar cerca de su selección de clase y de dónde comenzaría la trama principal. ¿Cuándo es la reunión de padres y maestros? Pregunté con naturalidad, como si hubiera olvidado la fecha, lo que hizo que la chica pusiera cara de tonta por el repentino cambio de tema. Pero para fusionar todos los detalles de mi pasado, necesitaba tiempo y tranquilidad, algo que solo podía proporcionarme un lugar apartado, no este. Son Ji me miró fijamente durante un largo segundo antes de responder con tono incierto. Es mañana. ¿Pero por qué lo preguntas de repente? Instintivamente, levanté las cejas al llegar a la conclusión de que Jin-woo ya debía de estar en la mazmorra para conseguir su clase de nigromante y tener a Ygritte en su ejército. Fue un momento increíble ver a los dos luchar, pero no tenía forma de interferir en el sistema, así que me quedé donde estaba. Volviendo mi mirada hacia la chica, que seguía confundida, hablé en tono divertido. Prepárate, porque el profesor va a decirte algo sobre tu trabajo de caza. Las clases estaban a punto de reanudarse, así que los que habían salido a comer o simplemente a pasar el rato con sus amigos regresaron apresuradamente para que el profesor no les regañara. Al igual que los demás, una chica de cabello castaño oscuro y figura cilíndrica entró en el aula y comenzó a caminar hacia su asiento, que estaba junto a la ventana en la primera fila. Hola, Hina. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Alguien llamó a la chica, cuyo nombre completo es Sun Hina, antes de que Hina respondiera con una sonrisa irónica. Solo fui a hacer una llamada. Respondiendo a su mejor amiga, An Song-ji, Hina pensó en la llamada que le había hecho a su hermano, pero fue en vano, ya que su teléfono estaba fuera de servicio. Como ya se había acostumbrado a ello debido a su trabajo como cazador, Hina no se preocupó mucho. Otra vez, ¿por qué? Al pasar junto a una mesa en la que estaba sentado un individuo con un paño negro atado alrededor de los ojos, Hina sintió una extraña sensación por alguna razón. Este estudiante transferido, Haruka Nanase, era alguien que inquietaba ligeramente a Hina, ya que tenía la sensación de que, detrás de esa venda, podía verlo todo y, cada vez que pasaba por delante de él, la miraba por alguna razón. Por naturaleza, Haru no era un chico malo, ya que Hina había hablado con él en varias ocasiones y, dadas sus calificaciones, a Hina le gustaba mucho hablar con él sobre estudios y otras cosas. Pero aún así, esa sensación de ser observada detrás de unas cortinas oscuras era de alguna manera inquietante. ¿De qué me quejo? No es como si solo me mirara a mí. Haciendo caso omiso de sus pensamientos, la chica se dirigió a su asiento y abrió el libro de la siguiente clase para echar un vistazo al contenido que se iba a impartir. No le interesaba ningún chico ni chica, salvo su mejor amiga, pero este chico en particular, Haru, era simplemente misterioso como para que Hina lo ignorara por completo. Sin embargo, el hecho de que ya tuviera varias cosas en su vida no le permitía a Hina pensar en otra cosa. Solo quería dar lo mejor de sí misma y que su madre y su hermano se sintieran orgullosos. Debería ver cómo está mamá después de la escuela.
La chica no sabía que su indiferencia hacia ese chico misterioso estaba a punto de cambiar tan drásticamente que solo sería capaz de pensar en él. Capítulo 5. Después de la escuela, invitaron a Hina a salir con sus amigos, como siempre, pero, como de costumbre, Hina los rechazó educadamente. No porque tuviera algo particularmente importante que hacer en su vida, sino porque simplemente no le apetecía. El papá de Hina había desaparecido en una puerta de mazmorra hacía unos 10 años y, desde entonces, ella y su opa, Sun Jinwoo, habían estado tratando de aliviar la carga de su mamá tanto como podían. Pero, en su intento por ayudarla, los dos hermanos habían estropeado todo en la mayoría de las ocasiones. La marca de quemadura en el cuello de su mamá era prueba de ello. Hace 4 años, cuando su madre cayó en un sueño eterno debido a su intolerancia al maná, su hermano mayor fue quien trabajó y desempeñó el papel de hombre de la casa, asumiendo la mayor parte de la responsabilidad para proporcionar a Hina un entorno adecuado en el que pudiera crecer de la mejor manera posible. Su hermano, a pesar de ser uno de los más débiles del rango E, hizo todo lo posible en las incursiones en mazmorras para ganar todo lo que pudiera y mantener la supervivencia de la familia. El corazón de Hina se encogía cada vez que veía a su hermano regresar a casa destrozado y roto, o cuando recibía una llamada telefónica informándole de que su hermano había sido hospitalizado hacía unos días. Hina sentía que su mundo se hundía ante sus ojos. Afortunadamente, él estaba bien y solo estaba diciendo tonterías relacionadas con el menú del juego y otras cosas. Hoy en día, su hermano parece haber mejorado, ya que apenas se lesiona, lo que sin duda fue una buena casualidad. Sin embargo, a diferencia de su opa, su madre no mejoraba en absoluto. Al contemplar el rostro enfermo pero tranquilo de su madre mientras dormía, Hina sintió que se le humedecían ligeramente los ojos, pero para no parecer débil, se contuvo, tomó delicadamente la mano de su madre y le susurró que estaban bien. Estamos bien, mamá, opa y yo nos llevamos bien y él está cada vez menos nervioso últimamente, también ha crecido. En mi colegio todo va bien. Es solo que no estás aquí para elogiarnos, eso es todo. Su barbilla temblaba y su visión se nublaba con las lágrimas mientras Hina sostenía con cariño la mano de su madre y rogaba en su interior por ver algún movimiento en ella, pero, secándose las lágrimas, Hina se levantó y, tras despedirse de su madre, salió del hospital, con una nube de tristeza aún rodeando su aura. Volvió a llamar al teléfono de su hermano, pero seguía sin estar localizable, lo que le provocó una ligera punzada de ansiedad en el corazón. Pero, como siempre, Hina se mantuvo fuerte y se aseguró a sí misma que él volvería pronto, como siempre hacía. Ya era de noche cuando Hina salió del edificio. No había mucha gente por la zona, ya que el hospital estaba situado en un lugar un poco alejado de la ciudad principal. Hina caminaba con la cabeza gacha y los pulgares metidos en las correas de su mochila, sin rumbo fijo, cuando de repente una voz que apenas le resultaba familiar la llamó. «Sun Hina». Hina se detuvo en seco y miró a su derecha, donde vio a un chico que conocía y con el que había estado bastante ocupada después del descanso para comer durante el horario escolar. Tenía un físico alto y delgado, que se complementaba con el uniforme de camisa blanca y pantalones grises de la misma escuela a la que ella asistía. No tenía el pelo largo, pero el flequillo que le cubría la frente le daba esa impresión. Además, seguía llevando los ojos vendados, pero la vio perfectamente bajo la tenue iluminación de la farola. Hina nunca pensó que se lo encontraría de improviso, ya que nunca se había cruzado con Haru después de la escuela ni una sola vez en el pasado. Curiosa, se acercó a él, que también se detuvo a unos metros de distancia. «Nanase Haruka. Qué extraño encontrarte aquí. Oh, solo te estaba acechando y esperando a que salieras para poder fingir que pasaba por allí y encontrarme contigo por casualidad». Hina parpadeó, pero pronto abrió los ojos con sorpresa al comprender sus palabras, que la dejaron perpleja e inquieta, ya que acechar a alguien nunca puede ser algo bueno, en ningún momento ni en ninguna época. Y él persiguiéndola. ¿Por qué? Afortunadamente, antes de que Hina pudiera profundizar más en sus pensamientos, vio que los hombros de Haru temblaban y que apretaba los labios para reprimir la risa. Hina cruzó los brazos y entrecerró los ojos al oír su carcajada finalmente liberada, y se dio cuenta de lo fácil que era engañarla. «Ya has terminado con tu broma. Ahora dime, ¿por qué estás aquí? Los hospitales no son lugares donde alguien deambula casualmente, y venir aquí significa que ha ocurrido algo malo, como en su caso». Y, tal y como pensaba, Haru respondió a sus expectativas cuando finalmente se calmó. «Mi tío está ingresado aquí. Tuvo un accidente hace una semana y, como no hay nadie que lo visite, me encargué de hacerle compañía al anciano.
Hina asintió en silencio al escuchar sus palabras, con una ligera preocupación reflejada en su rostro, que borró al instante su anterior expresión de enfado. Punto de vista de Haru. Sin duda, era una mentira que Haru se había inventado hacía 3 segundos y que había pronunciado sin dudar, como si mentir fuera su segundo trabajo. Pero sabía que decirle la verdad a Hina arruinaría su imagen de inmediato. Sabía que ella iba a visitar a su madre y que, para entablar una conversación y animar a la chica, ese era el mejor momento para marcar puntos. ¿Te vas a casa ya? Sí. Tengo que estudiar mucho para los exámenes finales. Haru quería decirle tranquila, empollona, ya que faltaban 5 meses para los exámenes finales, pero se contuvo y caminó junto a Hina a su derecha. A decir verdad, Haru estaba un poco nervioso y completamente abrumado por la emoción de ver a la chica de sus sueños, la única persona por la que había elegido este mundo, caminando a su lado. Era mucho más guapa de lo que se describía en el manhwa. Tenía la misma estética, con grandes ojos grises y cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo, al estilo típico de Sun Hina, pero aún así, estaba preciosa y Haru no podía evitar mirarla de vez en cuando. Su esbelta y perfecta figura estaba adornada con el uniforme escolar, que consistía en una camisa blanca con un lazo negro alrededor del cuello y una falda gris con medias negras largas debajo, que cubrían sus largas piernas y que casi volvían loco a Haru. Le encantaba cada parte de su cuerpo y su rostro. Su voz y su carácter, se enamoró de cada uno de los componentes de Sun Hina. Una vez más, recordó que no tenía nada que lamentar por haber elegido esta vida en este mundo. Si estás libre, ¿te importaría ir a un restaurante barato que conozco donde sirven el mejor pollo frito? Yo invito. Al oír las palabras pollo frito, los ojos de Hina se iluminaron, ya que era una de las cosas que podría comer durante el resto de su vida y que tal vez pediría más una vez antes de exhalar su último aliento. Pero pronto descartó sus pensamientos codiciosos, ya que se estaba haciendo tarde e ir con alguien a quien apenas conocía era algo que Hina no prefería. Haru percibió su vacilación y pronto utilizó su último recurso para empujar a Hina al límite. Como no tengo a nadie en casa con quien comer, pensé que por qué no comer hoy con un amigo. Al percibir la sutil tristeza en su voz, Hina se sintió ligeramente culpable por alguna razón, a pesar de que ella también estaba sola en casa. Y así, cayó en la trampa. No voy a escatimar en el trato solo porque seamos amigos, ¿de acuerdo? Ahora, guíame. Hola. Gracias por seguir escuchando esta historia. No olvides comentar qué te está pareciendo. Suscríbete para más partes y apóyame en Patreon si quieres ayudarme a seguir creando contenido. Capítulo 6. Haru invitó a Hina a comer pollo frito, pero olvidó que se encontraba en un mundo nuevo y en un cuerpo nuevo. Ni siquiera recuerda los restaurantes de su vida anterior, así que ¿cómo iba a conocer algunos sitios decentes aquí en Corea? Al principio, Haru solo quería charlar con Hina, pero de repente le apeteció alargar la conversación. La razón era obvia. Así que, impulsivamente, le propuso la idea. Afortunadamente, tuvo tiempo suficiente para pensar gracias a su habilidad, que le ayudó a rebuscar en sus recuerdos y encontrar un lugar que Haru pudiera considerar su destino. Afortunadamente, el anterior dueño del cuerpo era un gran adicto a la comida chatarra y comía principalmente fuera de casa, por lo que a Haru no le costó mucho decidirse por un lugar relativamente cercano al hospital, construido en las afueras de un popular mercado callejero. Haru no era introvertido en su vida anterior e incluso en el dominio de las diosas, estaba en contacto regular con muchos de sus maestros y compañeros de entrenamiento que, a pesar de ser seres superiores, charlaban con Haru con normalidad. Gracias a esto, Haru nunca dejó que el ambiente se volviera incómodo entre ellos y conversó casualmente con Hina durante todo el trayecto hasta el restaurante. Como compartían un interés común, los libros y la literatura, Hina también se lo pasó muy bien hablando con Haru, hasta el punto de que se olvidó de su reserva previa, pero era consciente de a dónde iba. Al darse cuenta de que Haru no la estaba llevando a ningún lugar sospechoso, respiró aliviada y se recordó a sí misma que debía confiar un poco más en los demás. Pero, ¿se puede culpar a la chica por ser cautelosa, sabiendo lo problemático que sería para su opa si de repente se perdiera o la estafaran o algo así? Él ya se enfrentaba a tantos problemas. Hina se dio cuenta de que, a pesar de llevar una venda en los ojos, Haru no tenía ningún problema para orientarse y, a pesar de esa obstrucción, su rostro era lo suficientemente atractivo como para atraer muchas miradas de los que le rodeaban. Ahora que lo miraba de cerca, él, efectivamente tenía un aspecto por encima de la media y unos rasgos faciales muy bonitos. Fueron sus ojos los que más le llamaron la atención, pero no iba a decir nada al respecto.
El lugar estaba muy concurrido, pero había suficientes asientos para que Hina y Haru se sentaran cerca de la parte trasera, donde también había un poco menos de ruido. El ventanal a su derecha mostraba el ajetreado mercado exterior y la iluminación del lugar contribuía en gran medida a crear el mejor ambiente para relajarse y disfrutar de la comida. 2 cubetas medianas de pollo frito, una empanada de kimchi y 2 bebidas carbonatadas. El mesero hizo una ligera reverencia y, después de anotar el pedido, se alejó. Hina pensó que, como Haru había mencionado que este lugar era barato, sería de autoservicio, pero al ver las luces y la decoración, se dio cuenta de que le había mentido. Por no hablar de los precios del menú. Al leer su rostro, que era como un libro abierto, Haru la tranquilizó. No te preocupes. Tengo suficiente mesada para comer fuera todo el mes sin quedarme sin dinero. ¿Mesada? Como Hina le había oído decir que Haru vivía solo, pensó que debía tener algún trabajo a tiempo parcial o ser streamer en línea o algo así. Pero la mesada significaba que estaba bajo alguna tutela, lo que contradecía su afirmación anterior. Sin embargo, sus siguientes palabras despejaron las dudas. Vivo solo y mis padres adoptivos me envían una mesada cada mes. Hina asintió con la cabeza al darse cuenta y continuó con una pregunta que quizá no habría hecho en circunstancias normales. Pero, dada la fluidez de la conversación hasta ese momento, Hina pensó que no pasaba nada por no ser demasiado formal con él. ¿Vives solo? Al oír sus palabras, Haru sonrió con ironía, lo que hizo que Hina se arrepintiera de haber indagado tanto en la vida personal de alguien, pero antes de que pudiera decir nada para disculparse, Haru habló, revelando el motivo de ese repentino momento de incomodidad. Cuando desperté, mi percepción me hacía oír mucho más de lo que debería, lo que inquietaba a la pareja, ya que, como sabes, durante la noche, por eso les pedí que vivieran separados, para darles espacio. Hina se sonrojó cuando registró sus palabras y comprendió el significado detrás de las actividades de la pareja. De hecho, no debería haber preguntado. Y al ver también la cara avergonzada de Haru, Hina se sintió aún más tímida y comenzó a abanicarse la cara para disimular el rubor. Ah, ¿has despertado? Nunca me lo dijiste. Para cambiar de tema y aliviar el ambiente, Hina alzó ligeramente la voz y preguntó con nerviosismo. ¡Qué lindo! Al ver su adorable reacción, Haru pensó para sí mismo mientras se contenía por no sacar su teléfono y tomar decenas de fotos para hacer un collage. Ese momento llegaría eventualmente, pero no ahora. ¿Por qué crees que uso esto alrededor de los ojos, Hina? Respondiendo a su repentina pregunta, Haru señaló su venda y preguntó con una pequeña sonrisa, inclinando la cabeza hacia la derecha. Pensaba que ya le había contado a mucha gente de la clase que sus ojos eran un factor en su despertar, pero parece que a Hina solo le importan sus estudios, por lo que no presta atención a lo que la rodea. La chica de ojos grises se sorprendió de verdad al oír que sus ojos eran una señal de que había despertado. No era común que alguien heredara algunos cambios físicos en su cuerpo, como la alteración de órganos, debido al maná, por lo que, efectivamente, fue un poco sorprendente escucharlo de Haru. Siento decirlo, pero pensé que tenías alguna infección o algo así. Hina se rió tímidamente al darse cuenta de lo equivocada que podía estar sobre alguien, a pesar de que llevaban meses compartiendo la misma clase. No te disculpes, es solo que, si los expongo, mis sentidos se agudizan y, a cambio, mi resistencia se ve afectada. Es solo porque llevo este paño alrededor de la cabeza, la gente asume que soy discapacitado o algo así. Entonces, ¿por qué no llevas gafas negras? Quiero decir, la escuela te lo permitiría, ¿no? Sabiendo que Haru era un caso especial, la escuela sin duda le daría permiso para usar cualquier tipo de protección que quisiera. Y como el propio Haru parecía incómodo con la tela sobre sus ojos, las gafas serían perfectas para su situación. Haru se recostó en su silla un poco pensativo, pero pronto respondió con un tono ligeramente dudoso. Es una idea brillante, pero verás, todavía no estoy familiarizado con el lugar, ya que llegué aquí hace poco. Aparte de los mercados locales, no conozco lugares donde pueda comprar mi ropa. Y como necesito gafas extra oscuras, dudo que pueda encontrarlas en las tiendas locales. Era una mentira, ya que el Haru anterior había estado deambulando mucho desde que llegó aquí desde Japón y, naturalmente, conocía varios distritos comerciales donde comprar lo necesario. Pero como Haru encontró una oportunidad, jugó sus dados y los dejó rodar. Afortunadamente, encontró los números que deseaba, ya que Hina propuso una idea brillante. Entonces, ¿qué tal si te ayudo después de la reunión de padres y maestros de mañana? Capítulo 7. No tenías por qué venir hasta aquí para acompañarme, ¿sabes?
De pie cerca del apartamento donde vive Hina, la chica habló con una pequeña sonrisa mientras miraba a Haru con gratitud. Había sido muy caballeroso por su parte acompañarla hasta su casa. Puede que ella se hubiera mostrado reservada con él unas horas antes, pero ahora que habían conversado durante 2 largas horas, Hina finalmente comprendió que estaba bien ser más informal con Haru. Como Sonji le había dicho en el pasado, Haru era un chico muy dulce y considerado con los demás. El hecho de que la hubiera ayudado a limpiarse los labios, que estaban cubiertos de salsa, en el restaurante, y que la hubiera ayudado con su bolso cuando empezó a cansarse de camino a su casa, revelaba su verdadera personalidad. Y Hina estaba realmente impresionada por él. Bueno, mañana me vas a ayudar con las compras, así que esto no es nada. Recordando la promesa que le había hecho en el restaurante, Hina asintió con la cabeza y sintió que se le calentaba la cara por alguna razón que aún no comprendía. No se arrepentía de su decisión de ofrecerle ayuda, más bien estaba un poco nerviosa por otra cosa. Se despidieron poco después, cuando Hina comenzó a subir las escaleras hacia su apartamento. Durante todo el camino a casa, solo pensó en Haru y en las cosas de las que habían hablado ese día. Había sido bastante refrescante salir con un amigo. A diferencia de lo que pensaba, el ambiente no había sido incómodo en absoluto y la charla había fluido como si Hina conociera a Haru desde hacía mucho tiempo y se divirtiera en su compañía. Pero me ha gustado. Sonriendo tontamente para sí misma, Hina entró en su casa, solo para suspirar con resignación al no ser recibida por su hermano, lo que significaba que aún no había regresado. Hina se cambió los zapatos y, después de ponerse algo cómodo, fue a dejar su bolso en su habitación. Hina estaba a punto de cambiarse el uniforme cuando algo le vino a la mente y de repente se acercó a la ventana de su habitación antes de mirar hacia afuera, precisamente al lugar donde había dejado a Haru. Y tal y como le decía su instinto, vio a Haru todavía allí de pie, mirando en su dirección. Este chico, ¿por qué es tan preocupado? Aunque ella estaba abajo con Haru, él le dijo que se fuera primero, a pesar de que Hina insistió en que no pasaba nada por ir el primero. Al final, tuvo que ceder ante su insistencia y ahora, al mirar por la ventana, se dio cuenta de que Haru se preocupaba demasiado por los demás. «Vete a casa». Hina gritó con todas sus fuerzas, aunque sabía que molestaría a los vecinos. Pero la sonrisa en su rostro y las mariposas en su estómago al ver que Haru seguía allí de pie, preocupado por ella, la hicieron comportarse de una manera un poco extraña. Haru le dijo adiós con la mano antes de alejarse. Al ver el lugar vacío donde Haru había estado un momento antes, Hina sintió que algo no estaba bien, pero pronto lo descartó y regresó a su habitación. Estoy pensando demasiado en las cosas otra vez. Punto de vista de Haru. Después de dejar a Hina en su casa, Haru caminó lentamente sin rumbo fijo. Su sonrisa anterior pronto se desvaneció, como si el Haru anterior no fuera más que un mito. Todo en él, ya fuera su aura o su comportamiento, todo cambió a un tono más frío. El chico dulce y agradable que había acompañado a Hina hasta ahora parecía haber sido borrado de la conciencia de Haru. Pero, ¿se le puede culpar por tener 2 caras cuando no ha visto más que el infierno en el dominio de la diosa y ha sido entrenado para ser el mejor en su trabajo y así poder cumplir los deseos que la diosa le pida en el futuro? Veamos. Concentrándose en su entorno, Haru levitó en el aire lo suficiente como para no ser visto por los humanos normales antes de concentrarse en su oído para encontrar la mazmorra más cercana. En el dominio, le habían enseñado el control básico del maná, lo que ayudó a Haru a desbloquear algunas habilidades como la levitación, la evaluación y la fortificación del maná, pero no en un grado elevado. Podía evaluar cosas y considerar su rango, y podía fortalecerse a sí mismo y a su arma con maná, pero no algo que no pudiera tocar. En cuanto a la levitación, era un maestro en ella, ya que la había estado utilizando desde las etapas iniciales de su entrenamiento. Haru pensó que tal vez tendría que usar sus 6 ojos para encontrar una puerta recién generada, pero, casualmente, no tuvo que buscar muy lejos, ya que una puerta a solo 3 kilómetros de donde se encontraba estaba emergiendo en la superficie. Con una sonrisa de emoción, desapareció de su lugar con un fuerte estruendo mientras se lanzaba furiosamente hacia la puerta, que aún no había sido detectada por la organización de cazadores. Como no estaba registrado, encontrarse con la organización sería problemático, por lo que prefirió trabajar en las sombras por ahora y solo revelarse cuando la situación no fuera tan grave. No le importaba ser el centro de atención o seguir siendo un don nadie el resto de su vida hasta que pudiera estar con la mujer que deseaba y vivir cómodamente. En cuanto a Sun Jinwoo, Haru ya había pensado en el escenario y en lo que tenía que hacer para evitar que lo reclutaran en el ejército en la sombra.
Era cierto que Haru podía matar a Sun Jinuo en ese momento, pero con el tiempo, cuando alcanzara más fuerza de monarca, no habría nada más que la expansión del dominio que pudiera lidiar con Jinuo. Bueno, lo pensaré cuando llegue el momento. Haru no tenía ningún deseo de luchar contra Jinuo ni de matarlo, ya que era un buen tipo y protegía al mundo, algo que Haru nunca podría hacer. Sin embargo, Haru tampoco podía dejar que la trama siguiera su curso. ¿La razón? La inversión del tiempo. La diosa advirtió a Haru que, una vez que Jinuo invirtiera el mundo en el tiempo, Haru perdería sus recuerdos de su vida pasada y el dominio, junto con sus habilidades. Una vez que Jinuo usara la copa de la reencarnación, Haru se convertiría en un humano normal, algo para lo que el chico no estaba preparado en absoluto. Se había forjado a sí mismo durante 10 años seguidos para esto y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para evitar el probable futuro. Bueno, basta de tonterías. Sigamos con la caza. Haciendo crujir los nudillos, Haru aterrizó en el suelo antes de desaparecer tras un velo de oscuridad. Capítulo 8 era la primera puerta de su vida por la que Haru iba a aventurarse, así que optó por ir sobre seguro y decidió conformarse con el rango D por ahora. Además, le ayudó el hecho de no tener que deambular para encontrar la puerta, ya que estaba relativamente cerca de la casa de Hina. Haru sabía que era fuerte, dado el entrenamiento que había recibido y la habilidad que poseía, pero no quería adelantarse y prefirió poner a prueba su fuerza con paciencia. La organización de cazadores tarda algún tiempo en detectar una puerta y, tras los trámites, la pone a subasta en la web para que los gremios puedan pujar por ella y reclamarla para sí mismos. Inclinando la cabeza, Haruto intentó escuchar a los monstruos que acechaban a su alrededor y pronto oyó pequeños movimientos. Era demasiado sutil para que muchos cazadores de alto rango se dieran cuenta, pero no para Haru, que había entrenado sus sentidos al máximo de sus posibilidades. Reptiles. Haru oyó un silbido como si se estuviera cortando el aire y también un sonido de deslizamiento, lo que indicaba que se trataba de la residencia de criaturas de sangre fría. Pronto, el agresivo silbido de una serpiente de 2 metros con escamas azul oscuro brillante y penetrantes ojos amarillos apagados, apareció a unos metros de Haru, lista para atacar al intruso que apareció al otro lado de la puerta. No solo esa, sino muchas criaturas similares de diferentes longitudes y tonos comenzaron a aparecer por todas partes. Algunas a ambos lados y otras incluso en el techo. Había casi 3 docenas a la vista y muchas otras arrastrándose en las sombras, todas esperando para saltar sobre su presa en cuanto Haru reaccionara. Maravilloso, eso es lo que yo llamo una etapa experimental. Haru se movió, pero no para matar a las serpientes, sino para levantar el dedo índice frente a su cara y canalizar su maná para iniciar la técnica de maldición Lapse Blue. A través de la amplificación de su energía negativa, creó un pequeño vacío que obligaba al espacio y a la realidad misma a llenar el vacío negativo y, como conclusión, lo que se formó fue un pequeño agujero negro que comenzó a atraer todo lo que se encontraba en el rango objetivo. Al principio, Haru estaba completamente confundido sobre cómo utilizar Lapse o su inverso cuando no tenía el ilimitado, pero gracias a las enseñanzas y a su constitución corporal especial, el requisito del ilimitado se borró del sistema. Haru sentía que era realmente demasiado descabellado y que la diosa debería haberle concedido el ilimitado para resolver la mayoría de los problemas. Pero, ¡ay, maldita sea! Al ver el espectáculo que se desarrollaba ante él, Haru arqueó las cejas, ya que no sabía que, incluso sin utilizar la potencia máxima del Lapse Blue, sería capaz de limpiar la mazmorra de una sola vez. Cada una de las grandes serpientes fue succionada por el agujero mientras siseaba y gritaba alarmada. Incluso antes de que pudieran lanzar su primer ataque, el extraño remolino comenzó a atraer a cada una de ellas, junto con las grandes rocas y las puntas del techo. Lenta pero seguramente, toda la mazmorra, excepto la sala del jefe, fue renovada, ya que todos los seres vivos, excepto 2, fueron eliminados y dejaron de existir como si nunca hubieran existido. El agujero de gusano se cerró y la cueva volvió a quedar en silencio mientras Haru asentía con satisfacción antes de comenzar a caminar hacia la fuente de maná más grande que descansaba al final del lugar. Bueno, mejor uso esto por ahora. Materializando la espada que estaba tallada en el anillo que Haru llevaba anteriormente en el pulgar, caminó hacia el jefe. Era un regalo de su maestro de artes marciales que Haru podía llevar en el dedo en forma de anillo y convertir en cualquier tipo de arma a voluntad. El artefacto se fabricó teniendo en cuenta el maná peculiar de Haru, para que el chico pudiera mejorar el arma con su energía mágica.
En ese momento, Aru dibujó una espada Roma genérica, ya que quería ponerse a prueba con esta nueva arma. Es bastante ligera. Flexibilizando la espada, Aru avanzó con indiferencia e ignoró por completo la mirada asesina que le lanzaban los dos ojos rojo oscuro con finas hendiduras en forma de aguja. La intención asesina impregnaba la cueva hasta tal punto que podría haber dejado inconscientes a los cazadores de rango E debido a la sobrecarga y la asfixia. Era pesada como una manta que pesa sobre la cordura de un humano más que sobre su cuerpo. Sin embargo, el joven de cabello negro azabache parecía totalmente indiferente cuando finalmente se detuvo y levantó la cara para mirar a la serpiente de 5 metros de largo que lo miraba con ira. A diferencia de las demás, tenía escamas de un blanco puro que brillaban intensamente bajo la iluminación de las piedras de maná fijadas alrededor de las paredes. Su larga lengua, similar a un látigo, cortaba el aire y el continuo movimiento de su cola indicaba que la criatura estaba a punto de abalanzarse sobre su presa. Tal y como pensaba, la enorme criatura se lanzó hacia adelante con su enorme cuerpo estirado en línea recta y su gran boca con dos afilados colmillos listos para devorar a su presa, que se había atrevido a matar a sus crías, dispuesta a tragarse a Aru de un solo bocado. El olor condensado del veneno se extendía pesadamente, pero no era algo que molestara a Aru, ya que canalizaba su maná mientras permanecía inmóvil en su lugar, como si no le importara esa cosa enorme que estaba a solo unos 3 metros de engullirlo. La hoja negra de su espada comenzó a brillar con energía roja, que era la naturaleza de su maná, mientras Aru fortificaba su arma y esperaba pacientemente a que su presa entrara en el campo de su ataque. Justo cuando la serpiente estaba a punto de alcanzar a su presa, algo susurró entre los labios del humano, y fue lo último que oyó la serpiente gigante. Arte secreto de la espada. Saigeki. Swoosh. La serpiente tenía los ojos rubí muy abiertos, no porque el humano se hubiera desvanecido de repente en el aire, sino porque también sentía que algo atravesaba su cuerpo y salía por la punta de su cola, que ya estaba muriendo. Sprout. La sangre púrpura salpicó toda la cueva cuando la serpiente, que antes siseaba y relucía, quedó dividida en dos mitades perfectas, con Aru de pie sobre la parte trasera de la serpiente, bañado en el mismo tono púrpura que indicaba lo aterrador que había sido su movimiento para lograr algo así. Aferrando la espada en su mano, Aru asintió con satisfacción, ya que, como esperaba de sí mismo, no vaciló en su arte con la espada ni en el aumento de maná de su arma, a pesar de ser puramente contundente. Fue capaz de utilizar una de las 7 artes de la espada gracias a su fuerza física y replicar la técnica que le habían enseñado en el dominio. La técnica Saigeki le proporciona una fuerza física increíble, adecuada para el ataque frontal y el mejor medio para cargar y sorprender al objetivo desde el primer momento. A pesar de haberla utilizado en el dominio, Aru nunca pudo determinar el alcance total de esta técnica, teniendo en cuenta los oponentes a los que se enfrentó entonces. Pero ahora, tenía que admitir que sus artes con la espada eran abrumadoras. Bueno, volvamos y tomemos un baño primero. Duelo fatal. Silbando, Aru comenzó a caminar de regreso a la puerta de la mazmorra después de terminar su primera mazmorra en 8 minutos. Él mismo no sabe en qué tipo de monstruosidad se ha convertido sin siquiera darse cuenta. Capítulo 9. Aruka Nanase, sabes que estoy aquí para reunirme con los tutores de los estudiantes, ¿verdad? Sentada dentro de una pequeña oficina, una de las dos figuras le habló en tono perplejo al estudiante de cabello negro azabache, que llevaba una peculiar venda alrededor de los ojos debido a sus poderes despertados. La mujer mayor, con una mecha de cabello blanco sobre la frente, era la encargada de reunirse con los tutores de los estudiantes e informarles de la situación de sus pupilos, pero allí estaba Aru, a pesar de tener padres adoptivos que habían venido a inscribirlo en la escuela. Están ocupados con el negocio y me han pedido que les disculpe. Así que, en su lugar, quiero preguntarle si hay algo que pueda hacer para mejorar mis calificaciones, profesor. Aru levantó las cejas y preguntó en un tono relajado, a lo que la otra parte suspiró y respondió con aire derrotado. Lo estás haciendo muy bien, Haruka, pero decide qué camino quieres tomar después de graduarte, ¿de acuerdo? Aru asintió y se levantó de su asiento, con la intención de salir de la oficina y reunirse con Hina para decidir a dónde irían. Ella estaba esperando a que llegara su hermano mientras caminaba de un lado a otro por el pasillo. Pero justo cuando se dio la vuelta para marcharse, la señora volvió a hablar sobre un tema totalmente inesperado. Eres amigo de An Song-ji, ¿verdad? Aru sonrió, sabiendo perfectamente de qué se trataba, y respondió sin volverse hacia la maestra. Creo que ya tiene a alguien mejor que yo para hablar de este asunto, ¿verdad, maestra?
Una pequeña exclamación salió de sus labios, sorprendida, ya que, como dijo Haru, ella ya había pensado en discutir esto con el hermano de Hina, que también era cazador, pero como Haru era buen amigo de Sonji, pensó que cuantos más perseguidores, mejor. Pero, por desgracia, Haru no tenía intención de perseguir a alguien que hoy iba a ver un mundo que ella desconocía hasta ahora. La realidad de un cazador. ¿De verdad eres Sun Jinwoo? Mirando fijamente a la persona que le resultaba algo familiar, pero diferente de lo que recordaba de la última vez que lo vio, Hina le hizo la pregunta mientras observaba al hombre que tenía delante. Su físico delgado y cincelado, con una altura ideal de 1,88 metros, estaba cubierto por una camisa gris y unos pantalones negros, y un reloj de pulsera fino que combinaba perfectamente con el atuendo. El cabello corto y negro con algunos mechones cayendo sobre la frente y los ojos grises, igual que los de la chica, delataban la relación entre ambos. ¿Qué? ¿Parezco extraño? No, quiero decir, he oído que la gente cambia, pero no tanto. Al oír la respuesta de Hina, Sun Jinwoo suspiró y, junto con la chica, comenzó a caminar por el pasillo hacia la oficina de los maestros. Voy a ver al maestro de mi hermana. ¿Se supone que debía venir en chándal y zapatillas? Mientras los hermanos charlaban, la multitud ya comenzaba a formarse alrededor de ellos, con todas las miradas fijas en la persona que más destacaba entre la multitud. Incluso los maestros que pasaban por allí no tuvieron mejor reacción al ver a este hombre en particular, que los sorprendió hasta el punto de preguntarse si realmente era un estudiante de la misma escuela. Era guapo y llamativo, por decirlo menos, y la forma en que devolvía los saludos a los maestros indicaba que también era humilde. Vaya, es tan guapo. ¿Es un maestro nuevo? Si es así, no me importaría venir a la escuela también los fines de semana. No, mira, está con Hina, así que debe de ser su hermano. Entre esos estudiantes también había alguien que observaba a Jinwoo desde el momento en que entró en el edificio y caminaba por el pasillo. Curiosamente, Jinwoo no miró a su alrededor ni hacia Haru, a pesar de que este último llevaba maná. Quizás Haru tenía una muy buena capacidad de ocultación o Jinwoo tenía mala vista. O quizás era una tercera opción y Jinwoo nunca consideró que valiera la pena fijarse en Haru. Fuera lo que fuera, con sus 6 ojos y su aguda percepción, Haru era capaz de sentir la presencia no solo de Jinwoo con los ojos cerrados, sino también de sus sombras acechando a su alrededor como un escudo listo para bloquear cualquier tipo de ataque sorpresa. Esa absurda energía mágica debe ser necesaria para mantener tantas sombras. En comparación con él, Haru todavía estaba muy lejos, ya que su maná aumentaba con cada segundo que lo conservaba, por lo que era lógico que tuviera mucho en comparación con Jinwoo, que no había despertado su sistema hacía mucho tiempo. Aún así, el tipo alto ardía en maná, a diferencia de los otros cazadores con los que Haru se había encontrado. Los movimientos de Jinwoo no revelaban su presencia a simple vista, pero allí estaba, a solo unos metros de distancia, tirando de la mejilla de Hina por alguna razón y haciendo que Haru se emocionara al verlo frente al protagonista. Sería mejor esperar un poco y comprobar primero mis habilidades. ¿Vas a volver a casa, Oppa? Fue después de la reunión escolar cuando Hina se marchó con su hermano y de repente le preguntó, sin saber si él volvería ahora o se quedaría fuera otra vez. Y, tal y como ella pensaba, su respuesta fue negativa. Tengo que quedar con alguien, así que después de dejarte, estaré fuera un rato. Sobre eso. Por favor, vete sin mí, ya que voy a ir de compras con mi amiga. Jinwoo levantó las cejas, sorprendido, ya que era bastante raro que alguien tan estudiosa como Hina dijera, de repente, que iba a salir con una amiga. Era totalmente inesperado, lo que provocó que la siguiente pregunta saliera instintivamente de los labios de Jinwoo. No tengo ningún problema con eso, pero puedo saber quién es esa amiga. Por lo que Jinwoo había oído decir al profesor unos minutos antes, Hina era muy buena amiga de An Song-ji, y como esta última no había ido al colegio ese día, debía de ser otra persona con la que Hina iba a salir. Dada la personalidad de Hina, Jinwoo nunca pensó que tuviera tantos amigos cercanos como para salir de compras con ellos. No era extraño, pero quienes conocían bien a Hina sin duda se sorprenderían. Haru. Bueno, es un buen amigo y un chico muy considerado. También es un despierto, así que creo que podría estar interesado en conocerte. Jinwoo entrecerró los ojos y, aparte de las primeras palabras, no prestó atención al resto de la descripción que Hina hizo de este amigo. El hecho de que Hina hubiera salido de repente de su caparazón y se hubiera hecho amiga de un tipo cualquiera hasta el punto de aceptar planes para salir con él no podía ser una mera coincidencia.
Jinuo había matado recientemente a algunas figuras importantes, entre las que Wang Dongsuke era la principal razón de su preocupación. ¿O se trata de algún gremio que intenta reclutarme por estos medios? No, quizá estoy pensando demasiado. Alejando sus pensamientos inútiles, que se habían vuelto un poco retorcidos después de regresar de su reciente mazmorra y conseguir una clase, Jinuo relajó sus músculos. Pero, por si acaso, Jinuo decidió identificar a esta persona que había aparecido de repente en la vida de su hermana. ¿Puedo conocer a tu amigo, Hina? Claro. Jinuo abrió ligeramente los ojos, ya que no fue Hina quien respondió. Capítulo 10. Jinuo no solo estaba sorprendido, sino también cauteloso ante esta nueva aparición que se presentó como Haruka Nanase, alguien cuyo origen pertenecía a un país vecino del mismo continente. Para que Haru se le acercara sin que su aguda percepción lo notara, Jinuo evaluó que el chico era un asesino entrenado o tenía alguna habilidad que suprimía por completo su presencia. Fuera lo que fuera, Jinuo tomó nota mentalmente de vigilar al chico, no porque tuviera poderes peculiares, sino porque estaba cerca de Hina. ¿Cómo ves a mi hermana? Hina se sintió nerviosa por la repentina pregunta, ya que, en contra de sus expectativas, el ambiente entre los dos hombres no parecía bueno. Y ahora su opa le preguntaba algo tan de repente a pesar de saber que ella y Haru solo eran amigos. Por otro lado, Haru luchó contra el impulso de sonreír al ver al hermano protector tan cauteloso con él, como si Haru tuviera intenciones de hacer daño a Hina. Haru pensó principalmente en acercarse a Jinuo de forma natural, ya que sabía que Jinuo querría conocer al chico que había convencido a Hina para ir de compras. Pero al final, Haru utilizó su habilidad Pasos sin huellas para aparecer ante el protagonista, para sorpresa de este último. Haru pensó que Jinuo podría sentir su presencia, pero el futuro monarca aún era inexperto. Hina y yo solo somos amigos, nada más, Sumbae. Como no conozco el lugar, le pregunté si podía ayudarme con las compras. Haru se hizo el inocente, ya que Hina no era alguien que fuera en contra de las palabras de su opa si Jinuo decidía no dejarla ir con Haru. Puede que el portador de los 6 ojos no se sintiera intimidado por el protagonista como él pensaba, pero a veces era mejor ir sobre seguro para conseguir lo que se deseaba. Jinuo entrecerró los ojos al chico y percibió el sutil maná que se escapaba de él. Era evidente que había despertado, pero Jinuo estaba más interesado en conocer su rango por varias razones. Sin embargo, eso podía esperar, ya que por ahora había algo más importante de lo que ocuparse. Volviéndose hacia su hermana, que estaba de pie a un lado, preocupada, Jinuo sacó una tarjeta y se la entregó a la chica. Llama a este número si surge cualquier situación. Y vuelve a casa antes de las 9, ¿de acuerdo? Hina miró sin pensar la tarjeta, en cuyo centro estaba escrito el nombre An Sang-min, y asintió con la cabeza a su hermano, sin estar segura aún de lo que estaba hablando. Jinuo se volvió hacia Haru una vez más antes de alejarse tras dejar sus palabras de despedida. Cuídala. Siento lo de mi hermano. Él no suele comportarse así. Dentro del metro, Hina finalmente reunió el valor para ofrecer una disculpa por el repentino cambio de actitud de su opa hacia Haru, aunque no había nada de qué preocuparse. Hina nunca había hecho amigos sin observarlos primero, ya que sabía cómo una persona podía influir en otra con solo su compañía. Sin embargo, su hermano solo veía a Haru con recelo, a pesar de que Hina le había dicho que solo eran amigos. La incomodidad entre ellos era tal que, desde la escuela hasta la estación de metro, no intercambiaron ni una sola palabra. Era como si ayer hubieran tenido una charla informal, pero ahora parecía que eso no había sido más que un sueño falso y que habían vuelto a empezar de cero. No tienes que disculparte, Hina. Desde el punto de vista de Sumbae, puedo entender cómo se debe sentir. Hina ladeó la cabeza antes de girarse hacia su derecha, donde estaba sentado Haru. No había mucha gente en el tren, lo que les permitió sentarse cómodamente y viajar hacia la ciudad principal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres una chica en plena adolescencia y que salir con un chico con el que tu hermano nunca te ha visto antes, naturalmente, despertaría algunas sospechas, ¿no? Hina asintió con la cabeza todo el tiempo, pero cuando escuchó una palabra en concreto, su cabeza se quedó paralizada y su rostro comenzó a enrojecerse ligeramente. Dada. Hina había olvidado por completo la idea de considerar este viaje como una cita, lo cual, en realidad, era lo que parecía. Estaba tan ocupada ayudando a Haru y con el comportamiento de su opa de hacía un momento, que pasó por alto por completo el hecho de que era la primera vez que Hina acompañaba a alguien a comprar que no fuera de su familia. Y más aún, era alguien del sexo opuesto.
Para la generación actual, tal vez no sea algo en lo que pensar mucho, pero para Hina, que había dedicado su vida a los estudios y a su familia, era una doncella pura y sin mancha que nunca había pensado en tener un romance durante su vida escolar. Sin embargo, allí estaba, de camino a una cita para ir de compras con Haru. ¿De verdad, te estás dando cuenta ahora? A su lado, Haru se rió para sus adentros al ver a Hina, siempre segura de sí misma y despreocupada, sonrojarse tan intensamente al darse cuenta de que se trataba de una especie de cita. No era una cita romántica, pero aún así era su primera vez, por lo que su reacción era natural. Quería darle una palmadita a la chica y calmar sus preocupaciones, pero se contuvo, ya que aún no habían llegado a ese nivel de intimidad y Haru no iba a precipitarse. Esa misma noche, ya tarde, Jinwoo recogió a An Song-ji y la llevó a la puerta de rango C que se había asignado al gremio del Tigre Blanco. Gracias a un permiso especial, Jinwoo y Song-ji, junto con otros cazadores, entraron en la mazmorra, que se convirtió instantáneamente en la puerta roja, lanzando a todos a una dimensión diferente. Consciente de la gravedad del asunto, el líder de la incursión, Kim Choul, separó a los más fuertes de los más débiles del equipo, entre los que se encontraban Song-ji y Jinwoo, para poder sobrevivir sin lastres. Por alguna razón, la maga de rango B, Park Hye-jin, decidió quedarse con Jinwoo y abandonó el equipo de Kim Chul. Más tarde se supo que confiaba en la capacidad de Jinwoo, por lo que decidió seguirlo. A diferencia del equipo de Kim Choul, que siguió el camino nevado, Jinwoo le dijo al equipo que lo siguiera al bosque debido a las criaturas que vieron nada más llegar a la mazmorra. Elfos de hielo. Dado que el bosque era el territorio de los osos de hielo, solo tenían que preocuparse por ellos, y cuando Jinwoo golpeó y mató a uno de los osos más grandes, el equipo se aseguró de que habían hecho lo correcto al seguir al hombre. Al caer la noche, todos se reunieron alrededor de una fogata y comenzaron a asar carne de oso para cenar mientras charlaban casualmente entre ellos. Con Jinwoo cuidando de los alrededores, el equipo de incursión se relajó y pudo sentir una sensación de seguridad a pesar de seguir atrapado dentro de una puerta roja. Al igual que los demás, Song-ji y Jinwoo se sentaron juntos a un lado mientras charlaban sobre la única persona que los conoce a ambos. Hina. Song-ji se sorprendió genuinamente al escuchar que en casa Hina era como cualquier otra chica a la que le gustaba comer, dormir y jugar. No creía la mitad de lo que le contaba el hermano de Hina, ya que las calificaciones que obtenía Hina no eran algo que se pudiera conseguir holgazaneando. Aprovechando la oportunidad, Jinwoo le preguntó algo que tenía en mente desde la tarde. ¿Qué sabes de Nanashi Haruka? Song-ji levantó las cejas mientras arrancaba la carne del palito y miraba a Jinwoo perpleja al oír de repente el nombre de Haru. No lo pensó mucho antes de hablar entre bocados. Es un chico de buen carácter, guapísimo, como para recibir docenas de confesiones, y también es bueno en los estudios. ¿Pero por qué lo pregunta, señor? ¿Y qué hay de sus padres? Song-ji estaba realmente confundida en ese momento sobre por qué Jinwoo se había interesado de repente por Haru, pero respondió de todos modos. No tiene padres biológicos, pero he conocido a sus padres adoptivos una vez. Espera. No me digas que Hina ahora está saliendo con Haru. Los ojos de Song-ji brillaban con intensidad, lo que hacía parecer que estaba muy emocionada con esta pareja, para gran confusión de Jinwoo. Él se encogió de hombros antes de levantarse. ¿A dónde vas? Le preguntó la maga de ojos verdes a Jinwoo, a lo que el hombre respondió vagamente antes de desaparecer entre las sombras. A hacer ejercicio. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.